La jueza lee la sentencia. Palabras formales. Silencio que corta el aire. A veces, detrás de esa voz hay un número, una probabilidad calculada en otra oficina, con otro lenguaje, que empuja la decisión sin anunciarse. No es rumor. En varios países ya se usan herramientas de evaluación de riesgo para decisiones de fianza y condena. En Estados Unidos, Compass y PSA han estado en la mesa. En 2016, la Corte Suprema de Wisconsin, en State 1, Loomis, permitió Compass con advertencias. Método propietario no debe ser la base principal y hay que informar sus límites. La objetividad estadística entró al tribunal por la puerta lateral. Ruja Benjamin y Ruman Chowdhury lo han explicado con claridad. Cuando la inteligencia artificial aprende en contextos desiguales, preserva esa desigualdad como si fuese verdad. No es alarma, es estadística con memoria. Y la estadística pesa cuando tu libertad está en juego. En la superficie ves justicia. Debajo, un algoritmo que estima riesgos según variables como edad, historial y comparecencias. No ver el número no significa que no opere. ¿Cómo se traduce esto si eres acusado, familia o defensor en ES LATAM? Presta atención a términos como evaluación actuarial o modelo validado en resoluciones e informes. Identifica si hubo puntaje de riesgo o referencias a herramientas como PSA, Compass, LSCMI, OASIS o Pattern. Si aparecen, pide el informe completo, las variables usadas y la fecha de validación local. La justicia no es solo forma, es trazabilidad. Si quieres aprender a detectar sentencias influenciadas por automatización y cómo responder con estrategia, suscríbete y comparte esto con quien lo necesita. La información aquí es defensa cívica. Te propongo un mapa con 7 alertas prácticas para reconocer sentencias influenciadas por algoritmos en procesos judiciales. Antes, un apunte básico. Estas herramientas suelen usar edad, antecedentes de arrestos y condenas, tipo de cargo e historial de comparecencia. Casi nunca incluyen raza explícita, pero capturan correlaciones a través de barrio o situación socioeconómica. ProPublica 2016 analizó Compass y reportó más falsos positivos para personas negras y más falsos negativos para personas blancas. La empresa refutó aspectos y la academia expuso un choque entre métricas de equidad. Calibración versus igualdad de errores. No necesitas leer código para detectar esto. Las pistas respiran en frases, tiempos, notas al pie. Las 7 alertas que verás a continuación son: palabras que delatan, el confía, está validado, el muro de lo propietario, datos que arrastran el pasado, lenguaje de copiar y pegar, tiempo comprimido y la nota al pie que habla. Cada una viene con señales concretas, referencias y pasos accionables para acusados, familias y defensores. Piensa la inteligencia artificial como un estetoscopio. Ayuda a escuchar, pero no palpita por el paciente. En justicia, el estetoscopio no puede convertirse en veredicto. Si ya viste términos como evaluación actuarial o probabilidad estimada en sentencias, cuéntalo sin datos sensibles. Este contenido es para quienes necesitan traducir lo técnico sin perder precisión. La automatización no es neutra. Configura quién espera y quién sale hoy. Y en un sistema saturado, cualquier atajo estadístico corre el riesgo de convertirse en costumbre. Alerta. 1. Palabras que delatan. Las sentencias hablan en clave. Si sabes leer, ves la sombra estadística. Revisa si en el fallo o en el informe presentencial aparecen expresiones como evaluación actuarial, puntaje de riesgo, modelo validado, probabilidad estimada o referencias explícitas a herramientas, Compass, PSA, LSCMI, OASIS, Inglaterra y Gales, Pattern, ámbito federal de EU. Son huellas de inteligencia artificial o de modelos estadísticos operando como insumo. PSA está documentada para decisiones previas al juicio,
Arnold Ventures. Compass aparece en Loomis y es propietario. Oasis se usa para gestión de riesgo y pena en Reino Unido. Si un nombre o un número figura en el texto, enciende luz amarilla. ¿Qué hacer hoy? Pide el informe completo de riesgo y anexos técnicos. Anota variables consideradas, fecha de actualización, jurisdicción donde se validó. Pregunta por la tasa de error y por la calibración local. No basta con funciona en general. Solicita claridad sobre cómo pesó ese puntaje frente a factores individuales del caso. Esto no es fetichismo de papeles, es ética digital aplicada a justicia. Las palabras empaquetan decisiones. No esperes que digan usamos IA. Dirán evaluación actuarial, metodología validada. El efecto puede ser el mismo, un modelo empujando un veredicto. Aprender a detectar el vocabulario correcto es como reconocer un acento en la noche. Te orienta, incluso cuando todo suena parecido. Alerta 2. Él confía. Es científico. Está validado. Es objetivo. Cuando escuches la consigna, pide los detalles, no el eslogan. Señales de alerta. No se identifica el modelo. Regresión logística, bosques aleatorios, boosting. No se informa el conjunto de datos de validación ni su antigüedad. No aparecen tasas de error por subgrupo, solo un AUC global entre 0,65 y 0,75. No hay evidencia de calibración local ni análisis de sesgo algorítmico. Recuerda, AUC mide separación estadística, no justicia. Puedes tener buena AUC y, aún así, desigualdades sistemáticas en falsos positivos o negativos. Hay literatura que documenta tensiones entre métricas de equidad. No se optimizan todas a la vez. En gobernanza de IA, tanto el NIST, AIRMF 2023, como el Consejo de Europa, CEPEG, recomiendan transparencia, gobernanza de datos y monitoreo continuo. La ley de IA de la UE cataloga usos judiciales como alto riesgo, con requisitos estrictos de explicabilidad y control humano. ¿Qué hacer hoy? Solicita reporte de validación local con fechas, N, composición demográfica y métricas por grupo. Pide la curva de calibración, la matriz de confusión y la tasa de falsos positivos por subpoblación. Exige que el fallo explique por qué el caso concreto puede desviarse del promedio del modelo. Autoridad sin explicación es barniz, no evidencia. La justicia necesita razones públicas, no eslogans privados. Alerta 3. Es propietario como muro. Si un cálculo influye en tu condena, tienes derecho a entenderlo. La señal es clara. La defensa pide detalles y recibe secreto comercial o no divulgable. En Loomis, el tribunal permitió Compass con advertencias. Informar límites, no usarlo como base exclusiva, cautela ante su carácter propietario. Problema central. Si no puedes acceder al método, ¿cómo impugnas un error? El debido proceso se resiente cuando la explicación técnica queda blindada. ¿Qué hacer hoy? Solicita el informe completo de riesgo, la lista de variables y la hoja metodológica disponible. Pide evidencia de validación en tu jurisdicción y con datos recientes. Exige notas de limitación explícitas, alcance, sesgos conocidos, ventana temporal de datos. Si niegan por propiedad, invoca derechos de defensa, descubrimiento y donde aplique, habeas data o acceso a información. En ES LATAM, autoridades como el INAI, México, la ANPD, Brasil o la AAIP, Argentina, pueden ser aliadas si hay tratamiento de datos personales. Transparencia algorítmica no es lujo, es condición mínima cuando la libertad está en juego. Si el muro propietario pesa más que el derecho a impugnar, la alerta está encendida. Lo técnico no queda por encima de la Constitución. Debe explicarse, auditarse y someterse a contradicción. Alerta 4. Datos que arrastran el pasado. Los datos archivaron el barrio donde creciste, el tipo de control policial que sufriste, la escuela a la que llegaste. Sin raza explícita, variables como código postal,
historial de paradas, empleo o educación pueden funcionar como proxies de desigualdad. El sesgo algorítmico entra por correlaciones, no por confesión. ProPublica 2016 observó disparidades en Compass. Trabajos posteriores mostraron que puedes mantener la calibración y aún así concentrar errores en ciertos grupos. No invalida toda herramienta, pero la vuelve peligrosa sin control fino. ¿Qué hacer hoy? Pide listado de variables con su peso aproximado o importancia, feature importance, y justificación causal. Solicita un análisis de impacto por subgrupos. Tasas de falsos positivos, negativos, desagregadas. Exige que el tribunal explique por qué una variable potencialmente proxy, PKSNS dirección, es pertinente para el caso específico. Si integras defensa, presenta literatura y guías, ACLU, Vera Institute, que recomiendan auditorías independientes y cautela con proxies. La estadística no puede convertir la historia del barrio en destino judicial. Si usan la historia contra tu futuro, estás viendo inercia estadística, no justicia. La ética digital aquí es simple: medir, desagregar, corregir. Sin esas tres cosas, el algoritmo se vuelve un espejo del pasado con autoridad de sello. Alerta 5. Lenguaje de copiar y pegar. Diferentes vidas, el mismo párrafo. Falta mirada propia. El uso de plantillas es común en tribunales y no prueba IA por sí solo. La alerta sube cuando el texto copia y pega justificaciones, cita un puntaje y desatiende particularidades. Perfil consistente con alto riesgo. Se recomienda medida X, sin explicar por qué ese caso encaja en esa categoría. El National Center for State Courts subraya la necesidad de individualizar la pena. Los modelos son insumos, no timones. ¿Qué hacer hoy? Compara fallos del mismo tribunal o juez. Si la plantilla plus puntaje se repiten con frases idénticas, documenta con fechas y extractos. Pide que conste en acta la explicación específica. Factores individuales que el modelo no captura. Responsabilidades de cuidado. Tratamiento en curso. Arraigo. Solicita que se indique el peso relativo del puntaje frente a la valoración judicial humana. La justicia no es un formulario y el algoritmo no puede convertir historias en casillas. En un ecosistema de automatización, la individualización es un cinturón de seguridad. Si todo suena calcado, la decisión podría estar siguiendo el molde y no a la persona. Alerta 6. El tiempo comprimido. Decisiones complejas tomadas en minutos. Algo apura el proceso. La rapidez no es mala per se. Lo es cuando sustituye el análisis individual. Señales. Plazos muy cortos entre audiencia y sentencia. Referencias a preanálisis automatizado. Cribado digital. Informe de riesgo incorporado sin discusión. PSA, por ejemplo, facilita decisiones previas al juicio, pero sus propios manuales recomiendan revisión humana y justificación clara del dictamen, no una delegación ciega. ¿Qué hacer hoy? Si aparece un informe de riesgo, pide tiempo razonable para revisarlo. Solicita acceso a anexos y metodología. Requiere que el juez fundamente por qué. En ese caso, el resultado del modelo se considera pertinente, o en su defecto, por qué se aparta. Si eres familia, acompaña registrando tiempos y secuencias. ¿Cuándo se mencionó el informe? ¿Cuánto duró la deliberación? ¿Qué argumentos individualizados quedaron por escrito? La prisa crónica oculta costuras. En justicia, rápido no siempre es injusto, pero la velocidad sin razones públicas es una sombra sobre el debido proceso. La automatización debería ahorrar burocracia, no humanidad. Si el reloj manda más que los motivos, enciende la alerta. Alerta 7. La nota al pie que habla. A veces, el documento avisa y casi nadie lo lee. Busca notas como generado con apoyo de sistema estadístico. No reemplaza la decisión judicial. Limitaciones, datos incompletos, sesgos de recolección, desfase de actualización.
Metodología no divulgada por razones de propiedad. Son pistas de un algoritmo opaco operando en el expediente. Loomis promovió advertencias sobre límites. La CPEG y el Blueprint for an AI Bill of Rights, Casablanca, 2022, recomiendan notificación clara cuando un sistema automatizado afecta decisiones que importan. ¿Qué hacer hoy? Si el papel advierte, pide que el juez explicite en la sentencia cómo aplicó esa cautela, peso otorgado al puntaje, factores humanos que lo matizan o contradicen. Solicita que se anexen las limitaciones como parte del razonamiento, no como adorno al final. Documenta estas notas y compáralas entre casos. Si la advertencia se repite pero el razonamiento individual no aparece, la etiqueta no está siendo coherente con la práctica. Aviso sin acción es etiqueta. La ética digital en justicia exige que la advertencia mueva conducta, más argumentos, más matiz, más control humano significativo. Si no, la nota al pie es un susurro en una sala llena. No vamos a abrir la caja negra, vamos a abrir la caja de herramientas. La mayoría de estas evaluaciones usan técnicas conocidas. Regresión logística. Asigna pesos a factores, edad, historial, tipo de cargo, para estimar probabilidad de un resultado. No comparecer, reincidir. Árboles y bosques aleatorios. Combinan preguntas simples. ¿Hubo condena previa? ¿Cuántas comparecencias fallidas? Para puntuar riesgo. Umbrales. Traducen el puntaje continuo en categorías. Bajo, medio, alto. Métricas. AUC mide capacidad de separar positivos de negativos. No garantiza equidad. Calibración compara probabilidades estimadas con frecuencias reales. Métricas de equidad, equalized odds. Demographic parity, entran en tensión entre sí. No puedes optimizar todas a la vez. Límites frecuentes, datos viejos, desplazan la realidad. Proxies, dirección, arrastran desigualdad histórica. Validación externa, sin adaptación local, rinde mal. Buenas prácticas, NEST AI, RMF, CPEG. Transparencia proporcional al riesgo. Auditorías independientes y periódicas. Derecho a impugnar con revisión humana y razones escritas. Monitoreo continuo de error por subgrupo. Esto no es antitecnología, es prorresponsabilidad. En justicia, el algoritmo puede ser semáforo, no volante. Si se usa, que sea bajo gobernanza de IA, con luz suficiente para ver dónde falla y cómo corregir. Detrás del score hay vidas con planes, miedos y redes. Cuando ignoras estas alertas, los riesgos se vuelven concretos. Resultados más duros en comunidades con mayor control policial. Dificultad para apelar si el método no se explica. Erosión de confianza pública cuando la gente no se siente vista. La justicia es también percepción de legitimidad. Ruja Benjamin, en Race After Technology, explica cómo los sistemas pueden reforzar jerarquías bajo una pátina de neutralidad. Ruman Chowdhury impulsa auditorías y gobernanza algorítmica que pongan freno al daño antes de que escale. Organizaciones como ACLU, EFF y Vera Institute publican guías prácticas para tribunales y defensas. ¿Qué hacer hoy si eres defensa o familia? Pide por escrito metodología, tasas de error y fecha de validación local. Solicita cautela con variables proxy. Exige análisis de sesgo algorítmico por subgrupos. Pregunta explícitamente cuánto pesó la herramienta en la decisión final y que conste el razonamiento individual. En ESLATEM, consulta marcos de protección de datos y debido proceso. Hay recursos administrativos y judiciales para reclamar cuando automatización y justicia se mezclan sin claridad. La estadística puede orientar, pero la dignidad decide. La justicia no es una media, es el encuentro específico entre una historia y la ley. Que el modelo asista, no suplante. No es apocalipsis, es rendición de cuentas. Las herramientas no desaparecerán, pero las reglas se endurecen. La ley de IA de la UE impone obligaciones por riesgo.
El NIST propone un marco de gestión adoptado por múltiples sectores y el Consejo de Europa, CPGIR, empujan principios de transparencia y control humano. La dirección saludable es clara: transparencia útil, evaluación de impacto y juicio humano significativo. Que el algoritmo aporte constancia, no sentencia. Tu lista de bolsillo para la próxima audiencia o lectura de fallo. Detecta términos. Puntaje de riesgo. Evaluación actuarial. Nombres como Compass, PSA, LS, CMI, Oasis, Pattern. Pide validación local, tasas de error y calibración por subgrupo. Identifica avisos y límites. Exige que se conviertan en razones, no etiquetas. Cuestiona la prisa sin razones individualizadas. Solicita tiempo para analizar el informe. Busca apoyo. Defensorías públicas, clínicas legales, organizaciones civiles y autoridades de protección de datos en tu país. La inteligencia artificial en justicia necesita un andamiaje institucional que ponga primero el debido proceso. Auditorías, explicaciones claras, vías de impugnación. Como recuerda Benjamin, la tecnología materializa decisiones sociales. Y como insiste Chowdhury, auditar es cuidar. Que la estadística sea una señal, no un veredicto. Si este contenido te dio herramientas, compártelo y suscríbete. La información es defensa cuando el número invisible entra a la sala.